Segunda carta a Pedro. Antes de nuestro estudio, quería pedirle a nuestro hermano Pascual que pasara aquí al frente, que vamos a hacer, venga, una oración especial para él. Nuestro hermano Pascual es nuestro diácono, y siempre que uno se somete a una cirugía, pues hay que ponerse bien en las manos del Señor, para que, por más sencilla que sea, siempre necesitamos del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por él. Okay. Yo les voy a decir como me enseñaron los médicos: no hay una operación fácil. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, y estamos haciendo delante de ti una oración muy especial. Todos hemos venido orando por nuestro hermano Pascual. Mañana, Señor, él va a someterse a una cirugía, a un proceso de anestesia, a las manos de personas, Señor, que tú has adiestrado para que estén tratando su mal y lo puedan resolver. Gracias por la ciencia, porque viene de ti. Tú eres quien las has dado para nuestro beneficio y para nuestra cura. Pero, Señor, nuestra fe está primariamente puesta en ti, que eres nuestro Dios, eres el creador del cuerpo, eres médico divino. Él va a ser sometido a una cirugía de vesícula. Permite tú que esta cirugía sea sencilla, que puedan, Padre Santo, tratar de corregir el mal que hay allí, y que él pueda salir totalmente bien, pueda salir bien de su anestesia, Señor, y él pronto pueda recuperarse y de nuevo estar con nosotros, Señor, aquí luchando por tu obra. Bendice también a nuestra hermana Gardenia, llénales de fe en ti en este momento, Señor, en Cristo. Amén. 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 Pueden sentarse. Vamos a buscar la segunda carta de Pedro. Estamos en el capítulo 1, estamos iniciando el estudio de esta carta. Y hay veces pues leemos la Biblia y los primeros versículos, especialmente cuando se trata de cartas, nos parecen que son saludos, que hay veces son insignificantes. Sin embargo, toda palabra que es inspirada por el Señor es tan rica en conocimiento y en doctrina, y enfocamos todo un estudio en una de las frases que se encuentra ahí, que en la Reina Valera dice alcanzado, sin embargo en otras versiones dice recibido. Y pues estuvimos tratando de que en efectivo no es algo que hemos alcanzado, sino hemos recibido. O sea que se está refiriendo a nuestra salvación, a esa justicia que tenemos, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia que somos salvos. No requiere esfuerzos humanos. Lo que el Señor solamente sí nos pide es creer. Y estuvimos tratando lo que es esa fe, que es un condicionante, es prácticamente un mandamiento del Señor a todos los hombres. A todos tienen que creer, porque todos hemos sido hechos por Él, y hemos sido hechos por Cristo y para Cristo. Y bueno, Pedro continúa. Después estuvimos hablando de la gracia y la paz que se multiplican a medida que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, vamos fortaleciendo nuestra fe, sobre todo en las promesas del Señor. Cuando hablamos de fe, es en la Biblia donde tenemos el verdadero concepto. Lo estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica, Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Bueno, ¿qué es lo que esperamos los cristianos? Esperamos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya ustedes tienen ubicado ahí segunda de Pedro, el versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a parar hasta ahí. O sea, ¿qué es lo que espera la fe? La fe espera las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo relacionado al reino de los cielos, la vida eterna, lo que Dios tiene preparado para coheredar con Cristo. ¿Qué es lo que no se ve?
Pedro responde, preciosas y grandísimas promesas que Dios nos dio en su palabra, las cuales debemos de creer. Es decir, estamos plenamente convencidos que una vez en Cristo nosotros gozamos de una seguridad de salvación y todo lo que encierra esta bendición de estar en el Señor. Ahora, el texto nos ayuda a entender que esto no es nuestro. Repito, no lo logramos por nuestros propios esfuerzos. No lo ganamos. Hay veces he escuchado personas decir, si no haces esto, si no haces aquello, no te ganas el cielo. Y es la tendencia en el ser humano de poner todo el empeño en uno. Hermano, el cielo no se gana. No se ganan los privilegios ni las bendiciones de Dios ni sus favores. El cielo lo recibimos por la gracia de Dios y además quiero decirle, hermano, todos los tratos que el Señor tiene para con nosotros vienen de su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es el Dios 3 veces santo. Basta un solo pecado para que ya no merezcamos absolutamente nada del Señor. Es decir, todo lo recibimos por su divina gracia, por su divino poder. ¿Qué fue lo que nos dio el Señor por su divino poder? Estuvimos hablando la semana pasada, y esto es bien importante, quiero recalcarlo porque viene a ser parte de nuestra fe. Por favor, cuando nosotros hablamos de fe, no nos estamos refiriendo en ningún momento a que Dios le da fe a ciertos individuos y a otros no. Para mí, perdonen, es una aberración. Dios a todos los seres humanos nos ha dado fe para creer. Pero ¿qué pasa? Unos creen a Dios y le creen sus promesas. Otros creen ¿en qué? En ídolos, en filosofías humanistas, religiones falsas y sectarias. Fíjense si no ha de ser así, que cuando Adán y Eva estaban en su estado de perfección, que Dios los creó, aún no habían caído, estaban en su estado de perfección, ya Dios estaba probando su fe cuando les dijo, aquí va a haber un árbol, ustedes van a poder comer de todo, abundante, pero de este árbol no pueden comer. Y si comen, mueren. Y eso todavía no habían caído y estaban en su estado de perfección. Ya el Señor estaba probando lo que Él mismo hizo, porque la fe, claro que es un don de Dios. Nos los dio Dios porque todo lo que somos nosotros, aún hasta las pestañas, las hizo Dios. Todo lo que somos en esencia, no solamente en la parte material, también lo que somos en persona, en espíritu. Todo nos lo ha dado Dios. Esa es la imagen que tenemos de Él. Y por tanto la fe del hombre fue probada en aquel momento por medio de aquel árbol. Claro, sabemos qué sucedió. ¿Qué papel jugó la fe en aquel momento? Le creyeron las mentiras al diablo. Mientras que estuvieron creyendo en el Señor, en Dios, en lo que Él les había dicho, estaba todo bien. En cuanto le creyeron las mentiras al diablo, ahí ocurrió la caída. Para que ustedes vean, detrás de todo está la fe. La fe en todo, que no solamente es probada, pero es demandada de parte de Dios, de todas las criaturas. Quiere decir, Dios nos dio esa fe natural. Pudiéramos llamarle así, una fe natural en todos. ¿Para qué? Para entonces tener algo en qué creer para salvación. El Evangelio, que también es dado por el Señor. Porque si el Señor no nos hubiera dado todo lo que comporta el Evangelio, no tendríamos en qué creer. Pero Él también nos lo dio. Pero aún más, ese divino poder nos lo dio por medio del conocimiento que está hablando aquí Pedro en su carta. Esto también es importante, hermanos. Cuando entendemos que hemos sido asistidos por el Espíritu Santo, para poder entonces creer en ese Evangelio, o sea, al escuchar las buenas noticias de salvación, entonces somos sellados. Es un conocimiento pleno, quiere decir verdadero, porque estamos siendo guiados por su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo siempre nos ha de guiar a toda verdad. Por eso, todas las iglesias cristianas y evangélicas que profesan a Cristo como su Señor y Salvador están siendo guiadas por el Espíritu Santo a una salvación, una vida eterna. Claro, hay veces, no por una
por un error en las Escrituras, sino por nuestra propia finitud, no entendemos ciertas cosas, ciertas doctrinas, etc. Y es nuestra incapacidad de poder entender la palabra, pero no porque la revelación no sea correcta. O sea, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos a Cristo, que es vida eterna. Y por eso dice que el Señor nos llamó, en la última parte del versículo 3, nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí ya se está mencionando a esto que estuvimos hablando, ¿verdad?, la semana pasada, de lo que viene a ser el designio de Dios. ¿Recuerden la diferencia entre designio, decreto y deseo? Y lo repito porque aquí a lo que se está refiriendo es: designio es la voluntad de Dios de crear o formar el reino de los cielos. Ese es su designio, formar el reino de los cielos, y ese designio es desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que el Señor decretó? Decretó que por la fe en Cristo los creyentes van a pertenecer a ese reino de los cielos. Eso es un decreto. Igual que está el decreto positivo de que el que cree es salvo, está también el decreto que el que no cree es condenado. Es un decreto. Y Dios va a respetar eso, porque Él respeta su propia palabra. Pero también está el deseo, que sí, el deseo de Dios, porque es amor, es que todos los hombres sean salvos. Por su justicia y por santidad tiene que haber un decreto. Debido a su justicia y su santidad. Ese decreto está basado en que Jesucristo obró una obra justificadora en la cruz del Calvario. Y es porque ninguno de nosotros nos podíamos justificar. El que cree en Cristo es justificado. Por eso es que es importante entender esto, pero también no podemos olvidar que Dios es amor y que Él ama a todas las criaturas, ama a todos los seres humanos, no importa quiénes sean, qué hagan, esto, lo otro, a todos los ama y todos, Él quiere que sean salvos, Él no quiere la muerte del impío. Pero como hay un decreto, entonces es de acuerdo a lo que Él dice. O sea que el Señor nos llama por su gloria y excelencia, es en cumplimiento de un plan eterno, un plan soberano. Repito, aún antes de la fundación del mundo. El llamamiento divino es uno de los temas favoritos de Pedro. Por ejemplo, en la primera carta es cuando él dice, cuando el Señor nos llamó de las tinieblas, nos trasladó a su luz admirable. Eso lo menciona en Primera de Pedro 2:9. También Primera de Pedro 3:9, él menciona cómo el Señor nos llama a devolver bien por mal, bendición por maldición. Primera de Pedro 5:10 dice que hemos sido llamados a su gloria eterna. Y ahora está diciendo que hemos sido llamados por su gloria y excelencia. Quiere decir, revelando Él su maravillosa persona en nuestras vidas. O sea que lo que Pedro quiere que nosotros entendamos por medio de este versículo, hermanos, es que tanto el poder divino, el poder regenerador, como la fe hacen posible que uno participe, dice, de la naturaleza divina. Poder regenerador y fe es lo que hace posible que participemos de la naturaleza divina. Ahora, lo que está hablando aquí, el versículo 4, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, tenemos que aclararlo. ¿Por qué razón? Porque hay personas que creen que por estos versículos ya uno es Dios. Usted se extraña de que escuche esto, pero sí, hermanos. Hay personas que creen de que los seres humanos podemos llegar a ser dioses. Y eso sabemos que no es cierto. Solamente existe un Dios. Nosotros somos criaturas creadas, pero cuando está hablando aquí de participar de la naturaleza divina, se está refiriendo a lo que tenemos en Cristo. Primero, regeneración, un nuevo nacimiento, también la santificación. Y todo esto es obrando para nosotros restaurar
la imagen que tenemos del Creador. No olvidemos, Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagen y una semejanza no quiere decir igual. Él sigue siendo Dios, trascendente. Nosotros somos sus criaturas, somos seres humanos. Pero sí tenemos una parte en nosotros que es la imagen de Dios. Todos. No está hablando aquí solamente de cristianos. Todos los seres humanos llevamos la imagen de Dios en nosotros. ¿Qué es esta imagen? La parte espiritual de nosotros, lo que es nuestra alma. Esa habilidad de poder pensar, amar, tomar decisiones. Esa es parte de la naturaleza del Señor. La capacidad también de amar es parte de la imagen de Dios. Y nosotros sabemos que eso lo compartimos todos los seres humanos compartimos eso. Ahora, ¿qué sucede? Es, una vez entre el pecado, ya esa imagen comienza a distorsionarse. Ya esa imagen comienza, como dice, a ensuciarse, a barrarse, a ser afectada por el pecado. Y entonces lo que debió ser perfecto en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y actuar, ya entonces viene a estar distorsionado por el pecado. Que por eso es que necesitamos la regeneración, que se haga en nosotros un cambio de naturaleza. El cambio de naturaleza es simplemente vida espiritual. Es que el Señor nos ayuda entonces a poder pensar correctamente, sentir correctamente y tomar buenas decisiones. Sin el poder de Dios dejados a nosotros no pudiéramos hacer esos cambios. Al contrario, cuando se le presta a la mente, el corazón y la voluntad al pecado, al diablo, lo que hace es cada vez se hunde más y cada vez es peor y más grave. Por eso dice el Señor, cuando fue a destruir el mundo por agua, dice: los pensamientos del hombre son de continuo el mal. Y ese es el resultado de una vida sin Dios, el resultado del pecado, el resultado de una muerte espiritual. No se puede esperar más de estas personas. Cuando usted ve todo lo que hacen las personas por ahí, que son cosas tremendas las que hacen. Anoche mismo estuvimos hablando de una camioneta que se metió en un bar. El hombre estaba enojado y simplemente estrelló la camioneta contra un bar y mató a una persona. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque no tienen a Cristo. Y eso es lo que provoca el pecado en los hombres. Pero el creyente, por la fe, cuando viene al conocimiento del Señor, el Espíritu Santo, eso es algo que hay veces no lo vemos, pero lo podemos sentir y experimentar. Que el Espíritu Santo hace así y transforma ya nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Eso se llama regeneración, nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que aún es pecaminosa, porque no podemos engañarnos tampoco. Eso no quiere decir que ya en Cristo yo soy perfecto. Yo tengo una naturaleza todavía pecaminosa, por lo cual existen batallas espirituales en mi vida, que ha de cambiar cuando ¿qué? Cuando seamos glorificados. El día que el Señor ya saque nuestra alma de este cuerpo y nos revista de un cuerpo glorificado, y ahí sí que no va a haber absolutamente más mal. Se dice que Adán y Eva fueron las únicas personas que tuvieron libre albedrío. ¿Por qué? Porque fueron creados perfectos. Y ellos eran los únicos que tenían esa capacidad de tomar una decisión influenciada por la fe en o mantenerse en estado de perfección o caer y pecar. Fueron los únicos. A la vez que ellos pecan y nosotros empezamos a heredar ya los genes hereditarios, vamos acarreando esa naturaleza pecaminosa, ya nosotros no tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos una voluntad inclinada hacia el mal.
hacia el pecado, que va cambiando a medida que la persona va creciendo, porque los niños nacen en pecado, pero son inocentes a él, pero ya llega una edad donde los ojos se abren y las personas comienzan voluntariamente a hacer el mal, o sea, está inclinada al mal. Eso no significa que porque su voluntad está inclinada al mal, usted haya perdido toda la imagen de Dios, porque hay personas, no son creyentes, y son capaces de amar, son capaces de sentir compasión por otros, de hacer obras de misericordia, y déjame decirle, movidos por sentimientos genuinos. ¿Por qué? Porque siguen siendo criaturas creadas a imagen de Dios. Ahora, cuando venimos a Cristo, ya esa voluntad inclinada al mal, que comienza a dirigir el Espíritu Santo y a ponerla en su lugar y a encaminarnos, entonces ahí es donde experimentamos lucha. Antes de Cristo no había guerra espiritual, no había lucha porque todo era el mal y nos parecía natural hacer el mal. Una vez que estamos en Cristo comienza la batalla. La batalla en la carne querer hacer esto, el Espíritu hacer lo otro. Hay veces obedecemos y nos sentimos bien porque somos fieles, pero cuántas veces también caemos y nos sentimos mal. Cuando el Señor nos lleve, entonces que ya nuestra voluntad va a ser totalmente inclinada hacia el bien y vamos a ser glorificados. Ya no vamos a tener problemas con el mal. Y ese es todo lo que todo esto proviene de su poder regenerador y pertenece a esas preciosas y grandísimas promesas, y para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Estamos hablando de ese cambio que el Señor hace en nuestras vidas, que podemos entonces hacer uso ya de esa imagen que va siendo corregida. Por ejemplo, ¿en qué otro sitio o en qué otro lugar usted escucha de que una persona se preocupe por otra que no conoce para orar por ella? Que no sea en el seno de la iglesia de Cristo. Sí, usted puede sentir por un amigo una visita, pero lo que uno experimenta en la iglesia, eso solamente viene de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El que nos estemos preocupándonos por otro, que estemos orando, dispuestos a darnos la mano. Todas esas cosas vienen del Señor, y es lo que Pedro está hablando aquí en estos versículos del 3 al 4. Entre tanto, la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, la regeneración, el cambio de actitud hacia el pecado, permite que huyamos de la corrupción que hay en el mundo a medida que ponemos en práctica sus mandamientos y nos vamos moldeando a su imagen. Ahora, recuerden que nunca nosotros podemos tentar a Dios. No podemos decir, estoy siendo sostenido por el poder de Dios, entonces puedo hacer yo lo que yo quiera, porque al fin y al cabo siempre el poder de Dios me va a mantener y nunca voy a caer, etcétera, etcétera. Esto se llama, cuando usted tiene esa mentalidad, usted lo que está es tentando a Dios. ¿Usted sabe qué? Haga esto. Las personas que piensan así, yo les recomendaría esto. Cuando usted ve una rastra venir, tírese delante y diga, Dios me va a salvar. Hágalo. Hágalo. Usted va a ver lo que va a pasar. Eso es todo lo que tiene que hacer. Usted cree así de esa manera. Cuando usted ve una rastra, se tira adelante y diga, Dios me va a salvar. No lo haga, hermano. No estoy haciendo que lo haga. Estoy poniendo de un ejemplo, hermano, como nosotros tampoco podemos tentar a Dios. Al contrario, tenemos que estar agradecidos que estamos siendo sostenidos por el poder del Señor. Ahora, el versículo 4 nos prepara para esto que está por venir. Porque ya hemos hablado de esa fe nuestra, ¿okay? Esa fe natural con que Dios nos revistió para ser capaces de poder creer en sus promesas. Tristemente, los seres humanos, en vez de creer las promesas de Dios, lo que creen es las mentiras del diablo en todas sus artimañas.
Y tenemos también no solamente que creer en la justificación, en nuestra seguridad de salvación, sino en el poder que nos está sosteniendo y preservando y ayudándonos hasta el día que el Señor venga por nosotros. Sin embargo, el Señor, repito, espera de nosotros también, creados a su imagen y seres volitivos, o sea que tomamos decisiones, porque no nos hizo ni robots ni títeres, de que tomemos decisiones correctas y que hagamos nuestra parte. Sin Dios no pudiéramos hacer nuestra parte, pero hay que hacer nuestra parte. De lo contrario, estaríamos entonces desobedeciendo al Señor. Y eso es lo que presentan los versículos siguientes. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Se dice de una vez de una maestra de escuela de kindergarten. Y bueno, ese día estaba lloviendo y ella estaba preparando a todos los niñitos para que se fueran para sus casas. Y los estaba ayudando, pues había un niñito que tenía unas botas, había que ponerle las botas, un montón de cordones. Y ahí la maestra, con toda paciencia, coge el niñito, comienza a ponerle las botas, cordón por cordón, con tremendo trabajo. Bueno, cuando termina, le dice el niñito: maestra, esas no son mis botas, son las botas de mi hermano. Vuelve la maestra con toda paciencia a quitar todos los cordones, le quita las botas. Cuando se las quita dice: maestra, son las botas que mi hermano me prestó. Vuelve de nuevo. La paciencia es una de las mencionadas aquí que debemos de añadir a nuestra fe. Pero el asunto está, hermanos, hemos dicho en otras ocasiones, todo organismo que está vivo, que tiene vida, y nosotros sabemos que tenemos vida en Cristo, hace tres cosas primordiales. Las hace inclusive naturalmente. Limpia, crece y se desarrolla. Todo organismo vivo lo hace. Se limpia, crece y se desarrolla. Como los cristianos tenemos vida espiritual, ¿qué estamos haciendo entonces? Como organismos vivos que nos vamos limpiando poco a poco de todo el residuo de inmundicia que va quedando en nosotros. Vamos haciendo esa limpieza a medida que el Señor va hablándonos o vamos experimentando asuntos en la vida que nos hacen abrir los ojos. Uno va limpiándose, uno va... ¿Crecemos en qué? En conocimiento. El conocimiento que afecta conducta y comportamiento. O sea que tenemos que crecer en Cristo, no podemos quedarnos conformes con lo que somos o estamos o creemos. El conocimiento es una carrera del cristiano hasta que el Señor nos lleve. Nunca podemos decir no, porque ya yo no tengo más nada que aprender, o ya yo sé toda la Biblia, yo no necesito ni de participar de estudio ni que escuchar mensajes porque ya yo lo sé todo. No crea eso. Todos necesitamos crecer. Y si todos venimos al templo, a la iglesia o cualquier reunión, o en mi devocional privado, diciéndome ¿qué algo nuevo yo voy a aprender hoy? Aunque sea el significado de una palabra, si yo aprendo algo nuevo, he crecido. Y eso es lo que el Señor quiere. Y ese crecimiento a veces no tiene que ser a un paso gigantesco, puede ser poco a poco, que vamos creciendo en el conocimiento del Señor. Lo que sí nunca podemos decir, darnos por vencida o decir que ya yo lo sé todo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que crecer en conocimiento, conducta y comportamiento. Y vamos desarrollándonos, limpiándonos, creciéndonos, y eso va a provocar un desarrollo. Estoy hablando ya de una madurez en mi carácter, teniendo como meta la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa es de la manera en que uno va a ir desarrollando y cambiando en nuestra personalidad. La fe es el medio para recibir la gracia
y es el medio para la justificación, y a esta fe hay que añadirle todo esto que hemos estado hablando aquí, pero ya nos queda poco tiempo en el estudio, y voy a terminar haciendo énfasis cuando dice, poniendo toda diligencia. Diligencia. O sea que, cuando hablamos de alguien diligente, ¿qué le viene a usted a la mente? Una persona con un espíritu determinante, ¿verdad? Con disposición, con ánimo pronto. Yo estoy seguro que a cualquier empleador le pregunta y va a tener dos tipos de empleados, 3 tipos de empleados, vamos a poner, 3 tipos. Sí, ustedes ya lo mencionaron, los vagos o que son indisciplinados, ¿verdad? A veces hasta irreverentes. Está ese tipo de empleado que casi nunca duran en los trabajos, que los botan. Pero está el empleado que no es nada de eso, pero hay que decirle todo. Haz esto, haz aquello. Y ustedes lo ven que lo hacen, pero hay que estarle diciendo todo. Y está el empleado que tiene iniciativa propia, no hay que decirle las cosas. Las ve por hacer y las hace. Es de las personas que ve, ahí hay un papel que hay que botar. No espera que le diga, mira, bótalo, o no, déjaselo para que limpie ahora después. No, hay un papel, lo coge y lo bota. Son diferentes tipos de caracteres, y cuando la Biblia habla aquí de ser diligente, me estoy refiriendo a ese tercero, a una persona que no hay que estarle diciendo las cosas, sino que pone su empeño, es determinante, tiene disposición, ánimo pronto, su mente está ordenada, precisa, sabe lo que quiere, y para ello invierte cualquier cosa que sea por tal de atender a esa situación y resolverlo. Y eso es lo que la Biblia espera de los creyentes, que seamos diligentes. Lo contrario es lo que menciona Santiago 1 del 6 al 8, sería ya la persona de doble ánimo. Y tristemente encontramos muchas personas así, aún dentro de la iglesia. O sea que esto que estamos hablando de un empleador y empleados, se ve en la iglesia, hermano, diferentes tipos de hermanos. Fíjate, todos hemos recibido la misma gracia, la misma fe, estamos creyendo en lo mismo, en común, tenemos muchas cosas, pero ya a la hora de uno hacer su parte, están las personas negligentes, están las personas que hay que decirle que hagan las cosas y las que tienen disposición y ánimo propio. Las personas de doble ánimo piensan hoy una cosa, mañana otra. Comienzan algo, no lo terminan. O sea, experimentan vaivenes en lo que es su estado anímico. Y hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero una persona que camine y no que corra. Si usted camina, usted va a ir en su paso ahí, pero mira, va a llegar firme. Pero los que corren el peligro de que a mitad de camino se cansan y caen. Me refiero cuando usted ve que una persona viene y se quiere comer el mundo en la iglesia, aprovéchelo mientras que se quiera comer el mundo, porque pronto se lo va a tragar. Llega un momento en que ya hacen así, se cansaron y no quieren hacer nada. Es preferible las personas poquitas, pero fieles, constantes. Esas son las personas que son diligentes. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, preparemos nuestra mente para lo que Él nos va a hablar. Ser diligentes en hacer lo que viene, que no nos va a dar tiempo en esta noche, de hablar de estas 7 virtudes según el orden que van apareciendo aquí. Pero hasta aquí, hermanos, la semana que viene vamos a estar viendo cada virtud de lo que la palabra Pedro está diciendo aquí, y qué es lo que el Señor quiere que nosotros añadimos a nuestras vidas. Pero hasta aquí hemos visto, ¿no?, cómo todas las cosas que pertenecen, como dice, a la vida y a la piedad, como dice el versículo 3. Cuando dice que pertenecen a la vida, está hablando toda la justificación en Cristo. Todo eso nos ha sido dado. Cuando dice la piedad, está hablando ya de todo lo que es santificación, porque piedad incluye
todo lo que son nuestras obras de justicia, nuestras demostraciones de amor y de servicio, está incluido ahí en piedad. Tanto la vida, la justificación, como la piedad nos han sido dadas por el Señor, en Cristo y en el Espíritu Santo. Pero vemos que dice la palabra, que por eso no nos podemos quedar en un solo versículo, porque ahí comienza a decir, ahora ustedes a vuestra fe le tienen que estar añadiendo. Y le tienen que añadir y de una manera diligente. No es que yo voy a empezar hoy y mañana va a ser diferente. No, de manera diligente yo tengo que estarle añadiendo. Eso es, si yo quiero llegar a ser un cristiano maduro. En otras ocasiones en la iglesia hemos hecho la prueba de la madurez, de lo cual el primero que falla soy yo. Yo creo que cuando uno hace esa prueba de la madurez, te quedas corto. Pero eso no quiere decir que yo no me conforme como yo soy o yo estoy. Tenemos algo que alcanzar y es esa madurez cristiana. Cuando se habla de una madurez cristiana, es una persona con unas cualidades espirituales tremendas. Para llegar ahí hay que luchar. No lo hemos alcanzado todos, pero tenemos esa meta. Porque esa madurez incluye un conocimiento correcto de la palabra, una conducta correcta, un comportamiento correcto. Y eso no es fácil, eso no viene del día a la noche. Eso hay que luchar. Y eso es lo que Pedro está hablando acá, de que hay que hacer nuestra parte. Simplemente por ahora no nos preocupemos en allá, sino preocupemos en que no hagamos esto. Ya yo estoy conforme, ¿ve? Conforme como yo soy, conforme como yo estoy. No hagamos eso, en el sentido de saber que tenemos que progresar en el caminar cristiano. Que el Señor les bendiga, hermano.